¿Sabes esa sensación cuando alguien se va a retirar y de repente te das cuenta de que todo lo que ha significado para ti? Pues eso me pasa ahora con Chris Paul, 21 años en la NBA, 21 años viendo un loco de 1,83 que llegó siendo un joven de 20 años a una Nueva Orleans destrozada por el Katrina y que se va a los 40 cerrando el círculo en los Clippers con la misma clase y la misma mirada de siempre. Hoy no te voy a soltar solo números, te voy a contar la historia de un base que nunca tuvo el físico de LeBron, ni el salto de Jordan, ni el tiro de Curry, pero con inteligencia, corazón y un pase que parecía tener ojos, hizo mejores a todos los que jugaron con él. Desde los Hornets hasta el último baile en Los Ángeles, vamos a recorrer equipo por equipo lo que fue la vida de CP3, porque cuando acabe esta temporada ya no volveremos a verlo en una cancha de la NBA, así que ponte cómodo, toma algo de beber y vámonos con el primer capítulo. Nueva Orleans, 2005, ahí empezó todo. Cuando Chris Paul aterrizó en Nueva Orleans como la cuarta selección del draft de 2005, la ciudad aún lamía las heridas del huracán Katrina. Los Hornets, como se llamaban entonces, eran un equipo en reconstrucción y Paul, un chico de 20 años con ojos afilados y una sonrisa tímida, se convirtió en su faro. Jugó 6 temporadas allí, forjando una conexión con la afición que perdura hasta hoy. No solo era un base, era el pulso de una franquicia que necesitaba esperanza. Sus compañeros lo recordaban como el tipo que llegaba primero al gimnasio y se quedaba hasta que el sol se ponía, analizando videos hasta el amanecer. En una liga dominada por pivots imponentes, Paul demostró que el baloncesto se gana con inteligencia, no con fuerza bruta. Aquellos años en Luisiana fueron su laboratorio, donde experimentó con pick and rolls que desarmaban defensas y pases que parecían salidos de un sueño. La afición lo apodó CP3 por su precisión quirúrgica, y él a su vez les devolvió victorias que sanaban almas. En total jugó 354 partidos regulares, promediando 18.8 puntos, 9.7 asistencias, 4.6 rebotes y 2.4 robos por partido. En playoff, 23 juegos, promediando 22.6 puntos, 10.5 asistencias, 5.3 rebotes y 2 robos. Los logros de Paul en Nueva Orleans fueron el cimiento de su leyenda. En la 2005-2006 se llevó el premio al novato del año. En la 2007-2008 quedó segundo en la votación del jugador más valioso, séptimo en defensor del año y fue seleccionado All-Star, incluyendo el primer equipo de la liga y en el segundo equipo defensivo. En 2008-2009, quinto en el jugador más valioso, sexto en el defensor del año, All-Star, segundo equipo de la liga y primer equipo defensivo. En la 2009-2010 participó en el All-Star. En la 2010-2011, 13avo en el jugador más valioso, 12avo en el defensor del año, All-Star, tercer equipo de la liga y segundo equipo defensivo. Lideró a los Hornets a playoff en 2008, 2009 y 2011, alcanzando semifinales de conferencia en 2008. Con él ganaron 56 partidos en la 2007-2008, la mejor marca de la franquicia hasta entonces. Su partida en 2011 dolió, pero dejó un legado imborrable. El traspaso de Chris Paul a los Clippers en diciembre del 2011 fue como inyectar oxígeno a un equipo asfixiado por décadas de mediocridad. Los Clippers, eternos hermanos menores de los Lakers en Los Ángeles, vivían a la sombra. Paul llegó con Blake Griffin y DeAndre Jordan, formando el trío que bautizaron como Lob City, un apodo que evocaba ferocidad callejera. Eran años de highlights virales, alley-oops imposibles, robos que parecían robos literales, y una química que hacía que el baloncesto era un espectáculo. Paul, con su barba impaciente y su mirada de halcón, era el cerebro detrás del caos controlado. En Clippers no ganó un anillo, pero elevó a una franquicia a la relevancia, llenando gradas que antes estaban vacías. Al irse en 2017, los fans lloraron, pero sabían que había plantado semillas de grandeza. Estadísticamente, las 6 temporadas de Paul en los Clippers fueron un monumento a la consistencia. En total jugó 409 partidos, promediando 18.7 puntos, 9.8 asistencias, 4.4 rebotes y 2.1 robos. En los playoffs solamente jugó 53 juegos, promediando 22.1 puntos, 8.7 asistencias, 4.6 rebotes y 2.2 robos. Los premios y hitos en los Clippers forjaron su reputación como élite. En la 2011-2012, tercero en el jugador más valioso, 12avo en el defensor del año, All-Star, primer equipo de la liga y primer equipo defensivo. En la 2012-2013, cuarto en el jugador más valioso, 11avo en el defensor del año, All-Star, primer equipo de la liga y primer equipo defensivo. En la 2013-2014, séptimo en el jugador más valioso, 13avo en el defensor del año, All-Star, primer equipo de la liga y primer equipo defensivo. En la 2014-2015, sexto en el jugador más valioso, 15avo en el defensor del año, All-Star, segundo equipo de la liga y primer equipo defensivo. En la 2015-2016, sexto en el jugador más valioso, 13avo en el defensor del año, All-Star, segundo equipo de la liga y primer equipo defensivo. Y en la 2016-2017 solamente estuvo en el primer equipo defensivo. Llevó a los Clippers a los playoffs cada año, alcanzando semifinales de conferencia en 2014 y 2015. Fue clave en la racha de 57 victorias en
en la campaña 2013-2014, la mejor de la historia de la franquicia. Su liderazgo transformó a Griffin a estrella y a Jordan en muro defensivo, y su activismo, como boicotear partidos en 2016 por justicia racial, lo hizo ícono más allá de la cancha. El intercambio de Houston en 2017 fue un terremoto. Chris Paul uniéndose a James Harden, dos mentes analíticas en un equipo diseñado para triples y ritmo frenético. Bajo Mike D'Antoni, los Rockets soñaban con destronar a los Warriors. Paul, ya con 32 años, adaptó su juego meticuloso al caos ofensivo, sacrificando anotación por eficiencia. En Houston mostró vulnerabilidad. Las lesiones lo limitaron, pero su voz en el vestuario unió a un grupo talentoso pero volátil. Al partir en 2019 dejó un "qué tal sí", que duele, pero también respeto eterno de un roster que lo vio como padre. En números, tuvo 2 temporadas sólidas pese a las adversidades. En la 2017-2018 jugó 58 partidos con 31.8 minutos, 12.6 puntos, 7.9 asistencias, 5.4 rebotes, 1.7 robos. Y en la 2018-2019 otros 58 partidos con 32 minutos exactos, 15.6 puntos, 8.2 asistencias, 4.6 rebotes y 2 robos exactos. Aunque no se llevó ningún gran premio individual en esos años, lo que Chris Paul logró en los Rockets fue algo que se sintió en el alma del equipo. En la temporada 2017-2018, con él dirigiendo el ataque, Houston terminó con 65 victorias, el mejor récord de la franquicia, y llegaron hasta las finales de conferencia. En esos playoffs de 2018, CP3 promedió 21.1 puntos y 5.8 asistencias en 15 partidos, cargando al equipo a la espalda cuando más dolía, hasta que una maldita lesión de hamstring en el juego 5 contra los Warriors nos robó lo que pudo haber sido. Al año siguiente, aunque las lesiones volvieron a aparecer, todavía dio guerra en los 11 partidos de los playoffs con 17 puntos y 5 asistencias de promedio. Lo más bonito no estaba en sus números, sino en cómo hacía mejor a todos. Harden disparaba sin miedo porque sabía que Chris iba a leer las rotaciones defensivas y él dejaba el carril abierto. Capela corría la cancha con confianza porque sabía que el balón llegaría perfecto, y los más jóvenes, como Eric Gordon, repetían una y otra vez que Paul les enseñó a no poner excusas y a competir cada posición como si fuera la última. En Houston no se recuerda tanto lo que faltó, sino lo que sí hubo. Un base veterano que llegó, puso orden, contagió profesionalismo y dejó a todo un vestuario con la sensación de que habían estado a punto de hacer historia, porque con él en cancha realmente lo estuvieron. Llegar a Oklahoma City en 2019 fue como caer en otro mundo para Chris Paul. De repente pasó de pelear por el anillo a liderar un equipo lleno de jóvenes con más futuro que presente, con Shai Gilgeous-Alexander como la gran promesa al lado. Tenía 34 años y muchos ya lo enterraban. Si CP3 está acabado, es carne de banquillo. Pero Chris se puso a trabajar y cayó bocas como solo él sabe hacerlo, con clase, con cabeza y con corazón. En una NBA repleta de superestrellas jóvenes que vuelan por encima del aro, él era el abuelo sabio que enseñaba a defender, a leer el juego y sobre todo a ganar partidos cuando quemaban las manos. ¿Recuerdas aquel triple ganador contra Phoenix en 2020? El balón salió de sus manos, entró limpio y Oklahoma estalló. Esa noche no solo ganó un partido, ganó respeto para toda una temporada. Mientras su familia se mudaba al medio oeste, Chris equilibraba entrenamientos, partidos y la vida de padre. En OKC volvió a enamorarse del baloncesto más puro, el de sudar cada posición, el de celebrar victorias que nadie esperaba. Jugó 70 partidos de fase regular, promediando 31.5 minutos por noche, anotaba 17.6 puntos, repartía 6.7 asistencias, tomaba 5 rebotes exactos y robaba 1.6 balones, números que no suenan espectaculares, hasta que recuerda que tenía 34 años y que nadie apostaba ni un peso por ese equipo. Y luego llegaron los playoffs, 7 partidos brutales, 37.3 minutos por velada, subiendo a 21.3 puntos, 7.4 rebotes, 5.3 asistencias y los mismos 1.6 robos. Cuando el balón quemaba, él lo quería y lo metía. Sus logros fueron: séptimo en la votación al MVP, volvió a ser All-Star, lo metieron en el segundo quinteto ideal de toda la NBA, tomó a un Thunder al que todos daban por muerto y lo colocó quinto en el oeste, eliminó a Dallas de Doncic y Porzingis en primera ronda siendo el líder absoluto. Su más 2 de más menos en playoff fue lo más alto de toda la liga. Esa temporada en Oklahoma no fue solo un año más, fue la prueba de que Chris Paul nunca se rinde y de cuando un grande decide enseñar, la cancha entera crece con él. Llegar a Phoenix en noviembre del 2020 fue como si alguien le hubiera devuelto la juventud a Chris Paul de golpe. Tenía 35 años y venía de una temporada rara en Oklahoma, y de repente se encontró con Devin Booker y con DeAndre Ayton. Con esa calma que solo dan los años, empezó a hablar bajito en los tiempos muertos, a parar jugadas para enseñar dónde había que estar 2 segundos antes, a sentarse con Book después de los entrenamientos a ver clips. Los Suns llevan años siendo el equipo al que nadie temía, en unos meses se convirtió en el que todos querían evitar. La temporada 2020
2021 fue magia pura. Acabaron con 51-21, segundos del oeste, y en playoff barrieron a casi todo el mundo. En las finales de 2021 cayeron contra Milwaukee, sí, pero nadie en Phoenix lo vivió como un fracaso. Fue orgullo puro. Su base había llevado al equipo al sitio que no pisaban desde los tiempos de Nash. Después vinieron lesiones, minutos controlados, el cuerpo ya pedía tregua, pero incluso jugando menos, Chris seguía siendo el termómetro del equipo. Cuando él sonreía en el banquillo, todo iba bien. Esto fue lo que nos dejó en números con los Suns. En la 2020-21 jugó 70 partidos, 16.4 puntos, 8.9 asistencias, 4.5 rebotes, 1.4 robos. Quinto al MVP, All-Star, segundo quinteto ideal de la NBA y finales de la NBA por primera vez en su carrera. En la 2021-22 jugó 65 partidos, 14.7 puntos, 10.8 asistencias, 4.4 rebotes, 1.9 robos. Noveno en la votación MVP, All-Star y tercer quinteto ideal. La 2022-23 jugó 59 partidos, 13.9 puntos, 8.9 asistencias, 4.3 rebotes, 1.5 robos. En las finales del 2021 promedió 19.2 puntos en 20 partidos y aunque no llegó al anillo, en Phoenix nadie lo olvida. El pick and roll con Ayton era poesía. El equipo pasó de 34 victorias a 51 y luego a 64 en 2 años. Cuando se fue en 2023, medio estado de Arizona lloró. Chris se llevó camiseta firmada para sus hijos, abrazos eternos con Book y Monty Williams, y dejó una franquicia que ya nunca volverá a ser la misma, porque en Phoenix no solo llegó un base, llegó el hombre que les enseñó a creer de verdad, y eso, amigo, no se mide en estadísticas. Llegar a los Warriors en el verano de 2023 fue una de esas cosas que la vida te regala cuando menos te lo esperas. Chris Paul, con 38 años encima y una carrera llena de batallas contra Golden State, de repente se encontró compartiendo vestuario con ellos, y no como rival, como compañero. Chris entendió rápido su rol, ya no era el que cargaba el piano, era el que afinaba las teclas para que los demás brillaran. Salía desde el banquillo, ponía orden cuando el partido volvía loco y repartía pases que parecían tener GPS. Con Steph al lado, aquello era una delicia, dos cerebros leyendo el juego a cámara lenta mientras los rivales corrían como locos. Las lesiones volvieron a aparecer, así que no jugó todos los partidos que hubiera querido, pero cuando estaba en pista el equipo era otro. Esto fue lo que dejó su única temporada en el Chase Center: 58 partidos, 9.2 puntos, 6.8 asistencias, 3.9 rebotes, 1.2 robos. No llegó a playoff, pero el equipo ganó 50 partidos y cuando Chris estaba sano, el rating neto subía a más 7.2 puntos por cada 100 posiciones. Con Curry en el pick and roll generaban 1.2 puntos por jugada, número de locos. No hubo premios individuales, ni All-Star, ni nada que saliera en los titulares, pero cualquiera que viera a los Warriors ese año sabía que algo funcionaba diferente cuando el 3 estaba en pista. En Golden State, Chris Paul no vino a ser la estrella, vino a ser el pegamento, y a veces eso es mucho más grande. En el verano de 2024, con 39 años y el pelo ya gris, Chris Paul llegó a San Antonio, sabiendo que su misión ya no era romper récords, sino dejar un legado, y lo encontró en Víctor Wembanyama. Desde el primer entrenamiento se convirtió en el mentor que todos soñaríamos. Llegaba antes, le enseñaba trucos de veterano y Víctor lo miraba como un héroe. En los partidos se abrazaban como hermanos. Wemby celebraba cada asistencia de Chris como si fueran clases magistrales en directo, y hasta Popovich admitía estar emocionado de que Paul estaba dando algo más grande que baloncesto. Chris repetía que ya no jugaba por él, sino por sus nietos y por esos jóvenes que dentro de 20 años dirán: yo aprendí esto con CP3. Lo que nos dejó en números: 82 partidos jugados, o sea todos, 28 minutos, 8.8 puntos, 7.4 asistencias, 3.6 rebotes, 1.3 robos. No llegaron a playoff, pero los Spurs ganaron 48 partidos, la mejor cifra desde que se fue Tim Duncan. Y lo más bonito, Víctor Wembanyama explotó hasta los 26 puntos por partido, muchas veces gracias a los pases milimétricos y a las horas del video que Chris se pasó con él hasta la madrugada. No hubo premios individuales, ni menciones al All-Star, ni grandes focos. En San Antonio no ficharon a una estrella que venía a retirarse, ficharon a un maestro que vino a dejar huella eterna, y lo consiguió con creces. Chris Paul volvió a los Clippers a la temporada 2025-26 para cerrar el círculo exactamente donde empezó la locura de Lob City. A los 40 años sale del banquillo, juega poquito y aporta más con la cabeza que con las piernas. 2.6 puntos, 3.6 asistencias, 1.8 rebotes y un increíble más 4.1 de más menos que dice todo sobre su impacto. Cuando anunció que esta sería la última temporada se le quebró la voz: aquí empezó todo para mí en Los Ángeles y aquí quiero que termine. Ahora comparte vestuario con Kawhi y Harden, buscando ese último baile soñado. No hay números espectaculares, pero sí lágrimas en la grada cada vez que suena su nombre. Se despide como siempre vivió, liderando, enseñando y ganándose el corazón de todos. 21 años.
1.299 partidos, 12 veces All-Star, más de 12.000 asistencias y ni un solo anillo que pese en la muñeca. Pero ¿saben qué? A Chris Paul nunca le hizo falta un trofeo para ser leyenda, porque su legado no está en vitrinas, está en cada niño que hace un pase sin mirar imitando a CP3, en cada vestuario que aprendió a competir hasta el último segundo, en cada abrazo con Wemby, con Book, con Shea, en cada lágrima que se le escapó cuando dijo: aquí empiezo en Lob City y quiero que aquí termine. Chris Paul no se va, se queda para siempre en la forma más bonita de jugar al baloncesto, con cabeza, con corazón y con clase.